Buenas, un cordial saludo para todo el que está viendo este video. Esta es la exposición del grupo número 2 que está compuesto por Maciel Girón, Fabián García, Joens Jehová, Erling Guzmán y yo su servidora Escari Lebron. El tema a exponer es el texto y sus propiedades. El objetivo es conocer a profundidad lo que es el texto, sus propiedades, las estrategias y etapas a tomar en cuenta al momento de redactarlo, con la finalidad de dominar muy bien lo que es su estructura y sus conceptos. El texto es la unidad superior de comunicación y de la competencia organizacional del hablante. Su extensión es variable y corresponde a un todo comprensible que tiene una finalidad comunicativa en un contexto dado. Texto es la forma primaria de la organización en la que se manifiesta el lenguaje humano. A continuación se dará a conocer a fondo lo relacionado con el texto, los puntos y pautas fundamentales que hacen posible una buena redacción del mismo, así también como sus propiedades textuales. Bien, mi tema a exponer es las contextualizaciones del texto. Se conoce como texto al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmitir las ideas de un autor, también llamado emisor o locutor, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentido. El carácter comunicativo, pragmático y estructural permite su identificación. Ahora bien, en la descripción de un texto hay que considerar factores en redacción con la competencia discursiva, la situación y las reglas propias del nivel textual. Un texto es la expresión oral o escrita de un acto de comunicación, es decir, de unas palabras que juntas forman un mensaje, que tienen coherencia e incluso finalidad. Con oral o escrita me refiero a que no solo son textos los que son escritos, sino también las cosas que se dicen. Ahora, aunque se suele pensar que los textos son creados por autores literarios, científicos o periodistas, la realidad es que una persona que sepa escribir o leer puede redactar un texto. Puede un mensaje instantáneo, una receta, el cuerpo de un correo electrónico está compuesto por un texto. Siempre y cuando cumpla con algunas características. Cada texto posee una cierta finalidad comunicativa. Por medio de sus signos busca transmitir un cierto mensaje que adquiere sentido de acuerdo a cada contexto. La extensión del texto es muy variable, desde unas pocas palabras hasta millones de ellas. De hecho, un texto es virtualmente infinito. Ahora bien, el texto abarca una unidad total de comunicación, puede ser de forma oral o escrita, sin importar su extensión, como antes mencioné. Una unidad de carácter social es un producto de la actividad comunicativa, una unidad estructural que se sostiene en una estructura coherente y cohesionada, y una unidad lingüístico-semántica que es un conjunto de palabras que poseen un significado global. En el siguiente mapa conceptual están los tipos de texto, que es el texto literario y el texto no literario. Los textos literarios son aquellas narraciones en que el autor expresa emotividad de la realidad en la que vive. Esto se divide en narrativo, lírico y dramático. Algunos ejemplos es cuento, dramas, fábulas y obras de teatro. Mientras que los textos no literarios son los textos informativos que no expresan emotividad, solo entregan información. Algunos textos no literarios son una receta de cocina, avisos publicitarios, biografías, reglamentos, etc.
Hasta aquí mi exposición, espero que haya sido de provecho. Buenas, mi nombre es Maciel Girón y yo les voy a estar hablando sobre las propiedades textuales, dígase coherencia, cohesión y adecuación. Vamos a comenzar hablando de la coherencia. La coherencia es aquella propiedad de los textos que permite determinar su sentido verdadero, sin interrupciones de carácter inadecuado que desvían el sentido del texto. Es aquella que mantiene el orden lógico de las ideas y al mismo tiempo que permite hilarlas para que formen la idea principal de dicho texto, párrafo, etc. Bueno, mejor dicho, la coherencia es lo que le da el orden lógico y el sentido a nuestros textos, sin nosotros tener que emplear interrupciones que no tengan nada que ver con el texto que estamos exponiendo, porque esto desviaría el sentido de nuestro texto. Es decir, que ésta tiene que mantener el orden lógico. No pueden haber desviaciones ni nada de eso. Un ejemplo de esto que le estoy diciendo es, si yo digo, por ejemplo, la manzana es una fruta increíble que me brinda nutrientes y vitaminas al cuerpo, si yo empiezo diciendo eso, yo no puedo decir, el pan me gusta. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de la manzana y porque no utilicé ningún conector ni nada que me ayude. O sea, yo no estoy hablando del pan, estoy hablando de la manzana y no puedo agregar nada inadecuado, porque entonces desviaría el texto y se pierde el sentido y el orden lógico. Bien, por otro lado, la cohesión es aquella parte textual que permite la interconexión de las ideas sin que éstas se repitan innecesariamente o que termine confundiendo al lector. Además, permiten que el orden de las ideas se seleccione de tal forma con el texto que se forme una idea compacta, con el conjunto de ideas complementarias que convoque un óptimo entender para el lector. Para esto se requiere de los signos de puntuación y de conectores. Es decir, que la cohesión es más utilizada para evitar la redundancia y para hilarnos con la coherencia. ¿Por qué? Porque aunque sean diferentes, una depende de la otra. Para que haya cohesión en la coherencia debe haber hilación. Es decir, que una siga la secuencia de la otra. Un ejemplo de esto es, si yo digo, la República Dominicana es un hermoso país que cuenta con 32 provincias. Tiene coherencia, tiene cohesión. Bien. Y si yo sigo, las cuales cuentan con hermosas playas y hermosos teleféricos. Increíbles. Escuchen. La República Dominicana es un hermoso país con 32 provincias, las cuales cuentan con hermosas playas y hermosos teleféricos. Hay una incoherencia. ¿Por qué? Porque la República Dominicana no todas las provincias tienen playas ni teleféricos. Y si yo continúo diciendo, y Puerto Plata tiene un hermoso parque. Escuchen bien, la República Dominicana es un hermoso país con 32 provincias, las cuales cuentan con hermosas playas y hermosos teleféricos. Y Puerto Plata tiene un hermoso parque. No hay coherencia y mucho menos cohesión. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, no todas tienen hermosas playas, no todas las provincias tienen playas y solo dos tienen teleférico. O sea que estoy hablando totalmente de manera incoherente. Y en el último párrafo, no tengo conector y estoy completamente distorsionando el orden de mi oración. ¿Por qué? Porque yo de eso, de que la República Dominicana tiene playas, continúo a que Puerto Plata tiene un parque. Pero que yo no le di la, el orden correcto a esa oración, no le di la contextualización correcta para yo decir que tiene hermoso parque. ¿Cómo yo podía arreglar mi oración? Bueno, la República Dominicana es un hermoso país con 32 provincias, de las cuales algunas cuentan con hermosas playas y solo dos con teleférico. Tuve la dicha de visitar una de ellas, la
Puerto Plata, la cual tiene un hermoso parque que visité, por cierto, llamado Parque Central. Coherencia y cohesión. Ahora sí lo estoy cumpliendo. Tuve que agregarle algunas cositas de más, pero es necesario hacerlo para que nuestra oración tenga sentido, orden lógico, no haya redundancia y use correctamente mis conectores. Entonces, otro ejemplo de cohesión sería, dijimos que esta trata básicamente de no redundancia, para evitar redundancia. Escuchen, yo digo, me regalaron un hermoso perro. El perro es negro, yo lo amo. Yo amo el perro. Redundancia. ¿Por qué? Porque menciono mucho la palabra perro. ¿Qué debo hacer en esta ocasión para que haya cohesión y para que haya coherencia? ¿Por qué? Porque estoy distorsionando la oración. Bueno, me regalaron un hermoso perro, el cual es negro. Y ese perro es muy cariñoso, por lo cual lo amo. Al igual que en el ejemplo anterior, tuve que agregar palabritas, pero ¿para qué? Para que tuviera sentido mi oración, no tuviera redundancia. Perfecto. Ahora nos vamos con la adecuación. La adecuación consiste básicamente en adaptar correctamente el texto a la situación comunicativa en la que se desarrolla. En la composición de los textos entra en juego la creatividad y la toma de decisiones por parte de su emisor. Él debe saber, por tanto, cuáles son las particularidades de esa situación de comunicativa y adaptarse a ellas. Es decir, que en la adecuación yo tengo que saber hasta quién yo voy dirigida para saber cómo dirigirme hacia esa persona y saber las situaciones también para saber cómo me voy a expresar. Por ejemplo, si yo tengo una heladería y yo pongo un anuncio, hoy no abrimos, el sábado sí. Ok, los clientes van a pasar, van a leer ese anuncio, van a entender, ok, abren el sábado, pues paso el sábado. Luego se paran y se preguntan, ¿qué sábado? ¿A qué hora? ¿Será este sábado? ¿Será el próximo? Entonces ahí no hay adecuación. ¿Por qué? Porque yo no me dirigí de manera correcta hacia el cliente. ¿Cómo yo puedo hacer adecuación? Bueno, hoy no abrimos. Abrimos el sábado 27 de julio a las 5:30. Hay adecuación. Me dirigí de manera correcta a mi lector y ya él sabe a qué hora yo abro mi negocio. Perfecto. Como otro ejemplo de adecuación para que entendamos mejor, bueno, si yo en mi sector hay un problema de agua, de luz, y yo quiero dirigirme al síndico, yo tengo que saber qué es una autoridad. Yo tengo que saber que no es un particular, que es una autoridad a la que yo le estoy pidiendo que se ejecute algo que me está afectando. ¿Cómo yo debo dirigirme? De manera adecuada. Aunque sea una carta, tengo que dirigirme de manera adecuada con todas las normas que debo seguir, todos los respetos. Yo tengo que entender que no es una persona a la que yo le voy a decir, le voy a hablar de manera vulgar, barrial, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es una autoridad y porque yo estoy exigiendo un derecho. La persona me va a tomar de la misma manera que yo me le dirija a él. De eso se trata la adecuación, de uno adaptarse a la situación en la que uno está, de uno adaptarse a la situación. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fabián García, pertenezco a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y estudio la carrera de Ingeniería Civil. El día de hoy les voy a estar hablando sobre el tema textos informativos y maneras en las que se puede desarrollar un texto informativo. Antes que nada, ¿qué son los textos informativos? Los textos informativos son un contenido que brinda información a un lector, ya sea universal o especializado, sobre diferentes temas o asuntos particulares. Su función es transmitir información sobre la realidad, tocando diferentes temáticas. Su característica: los textos informativos se destacan
por el uso de lenguaje denotativo, es decir, evita usar expresiones afectivas o estéticas. Un ejemplo de estas son las metáforas, refranes, cualquier recurso literario en sí. Tratan de ser prácticamente objetivos. Son coherentes, deben tener información clara y precisa y sobre todo basada en hechos reales, ya que a su vez eso les permite ser comprobables. Su estructura es sencilla, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pueden presentarse en cualquier escrito de contenido objetivo. Estos pueden ser las cartas formales, las enciclopedias, cualquier manual de un artefacto tecnológico, libros de texto que tengan carácter objetivo y manuales, como dije anteriormente, cualquier tipo de manual. Formas en las que pueden desarrollarse. Los textos informativos se clasifican en dos tipos: en los textos informativos de carácter periodístico y los textos informativos de carácter científico. Los textos informativos de carácter periodístico son aquellos que se centran en temas de cuestiones sociales. Estos son como los asuntos políticos, económicos, cualquier situación social. Su formato representativo es la noticia, pero se puede presentar en diferentes formas, como en los informes y memorándums. Aquí tenemos un ejemplo de un texto informativo de carácter periodístico. Esto es una cuestión social. Se titula "Se olvidan de la geología". Pues esto se resume como que se están olvidando de dicha rama de una ciencia y tratan de expresarla. También debo decir que los textos informativos de carácter periodístico usan un lenguaje llano para así no confundir a su lector universal. Tratan de ser muy concisos. Aquí están los textos informativos de carácter científico. Estos surgen de un avance de una investigación o y también sobre una investigación ya terminada. Puede ser sobre una investigación sobre las ciencias sociales, la medicina, cualquier tipo de investigación. Mi nombre es Juvens y yo les hablaré en este momento acerca de las estrategias que deben tomarse en cuenta al momento de redactar un texto cualquiera. Esas estrategias nos ayudan a redactar el texto de manera eficaz y efectiva. ¿Cuáles son? La determinación de la temática, investigar sobre el tema, determinación de la extensión del texto, radiografía textual, escribir, revisar y corregir. Ahora, en este momento, voy a hablar de manera detallada sobre cada una de esas estrategias. Determinar la problemática. Tener claridad sobre aquello que se va a redactar es fundamental. Las ideas no fluyen bien si no se sabe hacia dónde va. O sea, si no tenemos claro el tema sobre el cual vamos a escribir. Es importante tener en cuenta el tipo de público al que va dirigido el texto, puesto que no es lo mismo escribir para un grupo de amigos que para un jefe. Esta determinación permitirá saber qué lenguaje utilizar y qué tanta explicación dar de cada idea. Por ejemplo, es probable que compañeros de trabajo o estudio conozcan la temática sobre la que se escribe, pero para una persona que desconozca aquello, se necesitará dar más explicaciones. Por ejemplo, yo que estudio electricidad, si voy a electricidad de Infotepa, claro. Si voy a escribir un texto referente a la electricidad para compartir con mis compañeros, puedo utilizar términos
y no dar tantos detalles como si fuese para una persona que no es del área, porque ya yo tendría claro que si no es una persona del área, entonces debo dar detalles de ciertas ideas que planteé en ese texto para que puedan entender. La siguiente estrategia es investigar sobre el tema. Luego de ya haber identificado el tema del cual se va a hablar, entonces debemos investigar, debemos informarnos acerca de ese tema, investigando por medio de la internet, consultando libros o personas expertas en el área. Determinar la extensión del texto. Esto ayudará a saber cuántos párrafos de utilizar en el texto para desarrollar el tema y no extenderse más de lo necesario. Tener en cuenta que los medios digitales son más permisivos en cuanto a la extensión del texto, lo cual no ocurre con los textos impresos, que tienen otro tipo de procedimiento y que pueden ser mucho más costosos, mucho más extensos. Además, es importante determinar qué tipo de texto se va a redactar, si es un correo electrónico, un documento administrativo o académico. Es elaborar una radiografía textual con temas y subtemas. Aquí lo que se plantea es que podamos determinar cuál es el tema, cuáles son los subtemas de cada párrafo, y a partir de esa radiografía podemos elaborar lo que es un esquema jerárquico. Ya al tener ese esquema así, entonces se nos hará mucho más fácil escribir el texto, pues ya tendremos las ideas claves esenciales para empezar a redactar. Luego de haber agotado las estrategias anteriores, entonces procedemos con a escribir, que es la estrategia en la que más se demora, ya que si bien es cierto que ya se sabe con claridad de qué se va a escribir, hablar de un tema en específico, aunque se trate de un experto, se complica con las formalidades, normas APA, la ortografía, cohesión, coherencia. ¿Por qué? Porque la persona puede ser experta en un área, puede ser un ingeniero, un electricista, un plomero o un profesional, pero hay veces que las personas no tienen el conocimiento acerca de la redacción, no tienen un fuerte conocimiento, por así decirlo, en lengua española que les permita a ellos redactar en un texto de manera correcta. Entonces, es un impedimento para ellos, pero consultando, investigando, pueden aprender para entonces escribir el texto de manera correcta. Y a continuación tenemos la estrategia de revisar. Luego de haber escrito el texto, es recomendable leer el texto una y otra vez para encontrar los errores que allí pueda tener. Errores con relación a los signos de puntuación, a ver si no tiene de más, si no le falta, si no tiene coherencia, si le falta cohesión, etc. Es recomendable hacer eso al día siguiente, porque puede que estemos cansados y al ser así se nos pueden escapar detalles, pero al hacerlo al día siguiente podremos determinar, ver mucho más rápido los errores que tenga. Y tenemos lo que es el paso de corregir, o más bien la estrategia de corregir, la cual va de la mano con la estrategia anterior, porque a la par que vamos revisando podemos ir corrigiendo los errores que tenga el texto para que quede bien hecho. En fin, con estas estrategias podemos aprender en parte a redactar un texto de manera eficaz y efectiva. ¿Por qué digo en parte? Porque también hay que conocer las etapas de la redacción y las propiedades de los textos. De las propiedades les han hablado mis compañeras. A continuación, Erling hablará de lo que es los pasos de la redacción.
Erling Guzmán Esteves, soy del grupo 2 y hoy le vengo a hablar de las etapas del texto. Las etapas del texto, la primera es fichas catalográficas, contienen más información que la ficha bibliográfica. Si bien las dos son parecidas, la ficha catalográfica permite conocer datos específicos del libro. Se encuentra información no únicamente como obra, sino como un objeto específico. Segunda es fichas bibliográficas. Estas fichas se hacen para datos o artículos que eventualmente pueden ser útiles a nuestra investigación, no solo para lo que se han encontrado físicamente o leído. Fichas de contenido. Cuando ya vamos leyendo y analizando libros y artículos sobre nuestro tema, vamos encontrando aspectos muy específicos que conviene extraer y abrir ficha con ellos, normalmente en cartulina, aunque también puede hacerse en folio. Una ficha de contenido puede tener ideas o datos de otro, observación personales, ser textuales, o sea, una cita puede ser, resumir. Fichas textuales. Hay que seleccionar la idea o ideas que son de interés. Se copian y se escriben entre comillas, de forma similar, aunque distintas a la ficha de paráfrasis. También se puede omitir palabras o frases, pero se tiene que indicar en el lugar donde se omitió 3 puntos suspensivos. Las fichas parafraseadas. Para parafrasear, por lo tanto, una persona utiliza paráfrasis de un discurso, ya sea oral o escrito. Para ello, se debe reemplazar las palabras, la sintaxis y otros elementos del contenido original, siempre respetando el significado, que no se pierda información en el proceso. Fichas de resumen. La ficha de resumen es utilizada para facilitar el estudio de un tema, ya que contiene los aspectos más importantes. Cuentan con un título que va en el encabezado, donde se encuentra la asignatura a que se refiere y luego el tema específico. También sirve para tener al alcance una ficha de resumen de un tema abreviado para después poder consultar sin tener que leer de nuevo todo el libro. Conclusión. Se puede argumentar como un tema entendible por el grupo, ya que logramos captar el objeto general del texto. ¿A qué tipo de texto nos referimos? ¿Qué es un texto? El texto como unidad teórica no tiene una extensión preferida. Puede ser desde una sola palabra, como el aviso de cualquier anormalidad, como puede ser el peligro. Estas unidades más pequeñas se llaman enunciados. Según esto, definimos enunciado como un segmento comunicativo de dimensión variable, enmarcado entre pausas con curvas de ennotación y emitido por un emisor a un receptor en unas determinadas circunstancias comunicativas. Muchas gracias.